Buenos días. Vamos a dar inicio al siguiente simposio, Protegiendo el riñón. La siguiente expositora estará a cargo de la doctora Gloria Orué con el tema Cómo fenotipar la nefropatía diabética. La doctora Gloria Orué es especialista en medicina interna, especialista en nefrología y presidenta de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes, viendo rostros conocidos, encontrando a viejos amigos y sobre todo, con este título, con este simposio que se denomina Protegiendo al riñón. Así creo que todos los nefrólogos nos sentimos muy felices. Y sobre todo en este momento de la historia en donde vemos que tenemos cada vez más pacientes diabéticos a nivel mundial. Como ustedes ya saben, 1 de cada 10 pacientes, 1 de cada 10 personas tiene diabetes. 537 millones de personas en el mundo. De todos los que estamos aquí, más o menos unas 100 personas, imagínense cuántos de nosotros podemos ser diabéticos y no lo sabemos. Es una enfermedad implacable que realmente puede atacar a cualquier tipo de persona, niños, adolescentes, recién nacidos, personas en etapa más avanzada y, por supuesto, considerando este número de personas que tenemos en todo el mundo, la enfermedad no puede tener una evolución similar en todas ellas. Cuando hablamos de nefropatía diabética, no podemos dejar de recordar esta clásica historia, el recorrido en el cual recordamos los 5 pasos de la insuficiencia renal, en donde vemos que primeramente se hace el diagnóstico de la insuficiencia de la diabetes, donde todavía tenemos un estado de hiperfiltración, aparentemente está todo bien. Posteriormente va apareciendo la microalbuminuria, la macroalbuminuria, el deterioro de la funcionalidad renal y por último la falla renal que ya todos conocemos y a la cual nadie quiere llegar. No obstante, no todos los pacientes se presentan de la misma forma. Tenemos una variedad de pacientes que pueden presentarse con una progresión clásica, que sigue siendo la mayoría de estos pacientes, pero también tenemos aquellos pacientes que presentan una evolución atípica, en la cual el deterioro de la funcionalidad renal puede llegar a una forma, a una regresión, puede revertirse esto. A ver, no va a dar para esquematizar eso, pero sí podemos ver que estos pacientes también pueden tener una regresión, pueden tener un grado de afectación más rápida o bien pueden ir a una forma atípica de presentación en donde tenemos un deterioro de la funcionalidad renal y no presentan la clásica proteinuria. Entonces, estos pacientes también evolucionan a insuficiencia renal y abultan nuestros números a nivel mundial. En Paraguay no somos la diferencia. Tenemos las mismas causas de comorbilidad, la misma causa de entrada a diálisis o terapia de sustitución renal en los pacientes que tienen todo el mundo y también tenemos los mismos problemas sanitarios de déficit en la atención que son realmente preocupantes. Entonces, cuando analizamos esto, en Paraguay también vemos que la principal causa de entrada a terapia de sustitución renal sigue siendo la diabetes, así como lo es en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que actualmente en Paraguay tenemos aproximadamente 2.300 pacientes en diálisis, de los cuales ustedes pueden ver que 1.700 pacientes son sostenidos por el sistema sanitario del Ministerio de Salud Pública y aproximadamente 600 pacientes son los que son sostenidos por el Instituto de Previsión Social. Mantener un paciente en diálisis tiene un alto costo, pero es importante recordar que los pacientes que llegan a diálisis son en realidad sobrevivientes de la evolución de la enfermedad
renal que llegan hasta un estadio final. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Si bien la nefrología en el Paraguay ha avanzado bastante, porque nuestros pacientes hoy en día prácticamente tienen cobertura universal de diálisis, no todo está correcto, ya que estos pacientes necesitan mucho más que diálisis y es algo que el sistema sanitario no lo puede proveer. Por eso es importante fenotipar a los pacientes. ¿Y qué quiere decir esto de fenotipar? ¿Qué implica esto? El fenotipaje se refiere al proceso de clasificar y caracterizar la enfermedad diabética basándose en una variedad de características clínicas, bioquímicas, genéticas y morfológicas. Este fenómeno permite identificar diferentes subtipos de nefropatía diabética que pueden tener distintos mecanismos patológicos, pronósticos y diferentes respuestas al tratamiento o los tratamientos que podamos avanzar. Ya hablamos en la charla pasada de que realmente necesitamos fenotipar no solamente a los pacientes diabéticos, sino al paciente obeso, al paciente cardiópata y dentro de ese fenotipaje general hacer un consenso. Entonces, cuando hablamos de un nuevo enfoque de la diabetes, se nos presentan nuevos desafíos. Estos nuevos desafíos también hablan de una nueva nomenclatura o de una nomenclatura más inclusiva, en la cual el término de nefropatía diabética ya es obsoleta y pasamos a hablar o a utilizar el término de enfermedad renal diabética. Como ustedes pueden ver, en la curva de más de la derecha, ustedes pueden ver la clásica evolución de la nefropatía, que es aquel paciente que se presenta con un estadio clásico, el paciente añoso que va evolucionando hacia una insuficiencia renal a lo largo de los años, pero también tenemos las presentaciones un poco más atípicas en las cuales el paciente presenta una regresión de la albuminuria, va mejorando ese estadio, otros que tienen una evolución más rápida y algunos pacientes que tienen una disminución de la tasa de filtración glomerular sin proteinuria. Y esto también debe llamarnos la atención. Entonces, cuando hablamos de nefropatía diabética, recordamos que esta es una terminología basada en hallazgos histológicos, que son aquellas que ya conocemos antiguamente y que fueron descritas en la histología característica de la enfermedad diabética, caracterizada por el engrosamiento de la membrana basal glomerular, de la expansión de la mesangial y los clásicos nódulos de Kilmester y Wilson. Pero hoy en día, esto sabemos que se da en las etapas finales, sin embargo, hoy en día debemos caracterizar a la enfermedad renal diabética desde sus inicios. Y sus inicios se caracterizan por un síndrome que compromete la tasa de filtración glomerular menor a 60 ml por minuto y una proteinuria que puede ser creciente. Entonces tenemos que analizar características clínicas, los biomarcadores, las características genéticas y las características morfológicas de los pacientes para poder caracterizarlos en uno u otro fenotipo. Las características clínicas que ustedes pueden ver aquí, no voy a entrar en detalles con esto, son los signos y síntomas que todos conocemos al diagnóstico de la enfermedad diabética, pero como ya hablamos en la charla anterior, no solamente debemos encarar al paciente como un paciente que tiene diabetes, sino que un paciente que tiene síntomas y signos de una anormalidad urinaria, que tiene un entorno social que va a marcar la diferencia en su tratamiento. Recuerden que las pacientes que son de poblaciones más vulnerables son las que tienen peor pronóstico y peor evolución. El conocimiento de la carga genética de estos pacientes es fundamental.
Los métodos de diagnóstico, tanto el análisis como los métodos de imágenes que citamos en la charla anterior, una ecografía, los estudios básicos de laboratorio, la presencia de otros signos y síntomas concomitantes de otras enfermedades, especialmente las cardiovasculares, la presencia de una historia clínica, puede ser un paciente monorreno, un paciente con bajo peso al nacer. Todo esto tiene una implicancia fundamental, sobre todo si son pacientes que también ya en una etapa más actual, vamos a decir, comienzan a tomar medicamentos de diferentes tipos, ya sean con efecto positivo o negativo en la funcionalidad renal. Entonces, también debemos tener en cuenta, tenemos que tener una visión holística de este paciente. Ese es el término que tenemos que utilizar ahora, holística. Y en esto tenemos que recalcar no solamente el acompañamiento del diabetólogo, el endocrinólogo, sino también del cardiólogo y el nefrólogo. Yo les puedo asegurar que si remiten precozmente al nefrólogo a sus pacientes, van a tener un control más adecuado, porque nos tienen un terror, ¿verdad? Irse al nefrólogo les hace la idea de la diálisis y por supuesto eso no les gusta, ¿verdad? Bien sabido es cómo evoluciona la enfermedad renal. Por razones de tiempo no voy a entrar a detallar esto, pero todos sabemos que están relacionados con los efectos hemodinámicos, el aumento de la presión intraglomerular, el mal control metabólico que desarrolla factores proinflamatorios a nivel sistémico que atacan directamente a la fibrosis y factores de deterioro de la funcionalidad renal. ¿Y cuáles son esos factores? Se liberan mediadores vasoactivos como el glucagón, el óxido nítrico, el factor de crecimiento insulínico, el factor de crecimiento endovascular, prostaglandinas, entre otras. Pero todo esto lleva a una manifestación diferente de acuerdo a cada paciente. Algunos van a tener una manifestación mayormente glomerular, otros tubular y otros ambos. Y eso va a ser lo que va a marcar también esa diferencia en el fenotipaje de estos pacientes. Entonces, ¿cómo debemos hacer ese fenotipaje? ¿En qué tenemos que basarnos para diferenciar y clasificar cada uno de estos pacientes? Primero, en la presencia y en el grado de albuminuria, microalbuminuria, en la tasa de filtrado glomerular, en el control glicémico y en el control de la presión arterial. O sea, los estudios laboratoriales son fundamentales. Ya fuimos a la clínica, vamos a los estudios laboratoriales. ¿Y qué tenemos que buscar en esos estudios laboratoriales? ¿Cuáles son los marcadores del daño renal? Nada del otro mundo. Tenemos la albuminuria o microalbuminuria, el sedimento urinario que puede aportarnos datos muy importantes. Hoy en día sí o sí el control de los electrolitos, ya los doctores que están delante mío van a hablar de las nuevas drogas y de por qué es importante el solicitar el control electrolítico de estos pacientes, las anormalidades histológicas en aquellos pacientes que han sido sometidos a una biopsia renal y por supuesto historias especiales, como que sea un monorreno, como que sea un paciente trasplantado, que tienen características o marcadores diferentes. Por último, tenemos el segundo elemento muy importante, que es la disminución de la funcionalidad renal. Entonces, sobre todo cuando está baja a valores por debajo de lo normal. Entonces, estos biomarcadores no son nada del otro mundo, ¿verdad? Y con análisis de laboratorio simples, como esto que ustedes están viendo aquí, un hemograma, urea, creatinina, electrolito, glicemia, la orina simple y la tasa de la creatinina, la relación albúmina-creatinina en una muestra de orina, son suficientemente positivos para darnos una idea muy cercana al grado de filtración glomerular que tiene ese paciente. Sin duda, los métodos de imágenes también son fundamentales porque nos permiten detectar anormalidades que puedan tener esos riñones, ¿verdad? Entonces, si nosotros pedimos este laboratorio,
Hoy en día, y quiero hacer énfasis en esto, ¿verdad? Todos los laboratorios, o por lo menos los laboratorios más importantes, ya basan sus resultados de estimación de tasa de filtración glomerular utilizando la fórmula CK-EPI del 2021 de las normas KDIGO. Pero si no tenemos eso, podemos utilizar otras fórmulas en formas aplicaciones que podemos bajar en el celular. Tenemos aplicaciones de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, de las ADA, de la Sociedad Española de Nefrología, que con algunos datos nos pueden dar una tasa estimativa de funcionalidad renal. Ahora, con etapas un poquito más avanzadas, tal vez tengamos que seguir con nuestra orina de 24 horas con los cálculos habituales. Pero esta tiene una relación muy estrecha también con las fórmulas CK-DEPI. A ver. Sí. Bueno. Cuando nosotros analizamos el problema renal, no podemos hablar solamente de diabetes, no podemos hablar solamente de riñón o del sistema cardiovascular, ¿verdad? Sino que son un todo que hacen evolucionar a la enfermedad renal crónica y que, por supuesto, nos permiten estadificar al tipo de paciente que estamos manejando. Una vez que nosotros hemos detectado la albuminuria del paciente, que hemos detectado su nivel de filtración glomerular, podemos ir a determinar el riesgo de daño renal que este paciente tiene. Y esto es fundamental, no solamente para saber dónde estamos parados, sino porque determina la sobrevida y la comorbilidad que este tipo de pacientes puede tener a corto, mediano y largo plazo. Aquí tenemos este conocido esquema de estadificación de la enfermedad renal, en donde cruzan de una forma semafórica aquí la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Si todo tuviese correlación, andaríamos súper bien. Pero, como hablamos anteriormente, infelizmente no es así y existen pacientes con evoluciones atípicas. Entonces, es fundamental en la enfermedad renal diabética todos los hallazgos clínicos y la historia de ese paciente. Sí o sí debe haber diabetes, debemos demostrar la presencia de enfermedad renal y esto lo haremos fácilmente determinando la relación albúmina-creatinina y la tasa de filtración glomerular. Una vez que nosotros ya tenemos determinado esto, vamos a poder utilizar la nueva terminología, decir si ya tiene una nefropatía avanzada o estaríamos en etapas más iniciales. No debemos olvidar las presentaciones atípicas en las cuales la presentación de la enfermedad renal se da principalmente por la afectación túbulo-intersticial, principalmente donde falta la albuminuria, que lo hace diferente y a veces nos hace perdernos un poco, ¿verdad? Entonces, la determinación del filtrado glomerular y la albuminuria son fundamentales, son fáciles de determinar y nos permiten llegar a un buen nivel de dónde estamos parados. Pero no debemos quedarnos con eso. En realidad, el fin último de esta determinación debe ser de que a nivel país podamos establecer normativas, reglamentaciones de que una vez estimada la tasa de filtrado glomerular o ver dónde estamos parados con ese paciente, poder tomar medidas para hacer tratamientos a nivel país. Recordando, entonces podemos decir que hoy en día ya no hablamos de nefropatía diabética, salvo en estados muy terminales, y sí la de enfermedad renal diabética, que es el término más utilizado. Puede tener limitaciones, esta nueva nomenclatura puede tener limitaciones, lo vamos a ver más adelante, pero es importante fenotipar, caracterizar estos pacientes. Y aquí nos detenemos diciendo, ¿cómo podemos fenotipar a estos pacientes? Básicamente, todo paciente diabético tiene una forma de afectación, vamos a decir,
clásica, la típica que todos conocemos, que se da en el mayor número de los casos, entre 60 y 80%, y las presentaciones atípicas, que son aquellas que nos deben llamar la atención y que debemos buscar. Estas van entre un 20 a un 40%, dependiendo de la situación, y se caracteriza por ser no albuminúrica, no hay albuminuria a veces, o la hay muy poca, ahí nos pierde un poquito. La regresión de la albuminuria, a veces con un buen control metabólico o los medicamentos que más adelante nos van a hablar los colegas, puede revertir esa albuminuria, y no solamente revierten los valores en laboratorio, sino también las imágenes histológicas. Y por último, una progresión rápida, que es aquella que es más asustadora y que realmente nos hace quedar mal a todos, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a esa presentación. Primero vemos en el círculo la presentación clásica, es aquel paciente que es el clásico que todos ustedes conocen, sigue los 5 pasos de la insuficiencia renal hasta el estadio terminal, y se caracteriza por un mal control metabólico. Es el gordito, mayorcito, que no sigue la dieta, que a veces no se adhiere al control. Puede tener en las etapas iniciales, tiene una tasa de filtrado glomerular aumentada, tiene una proteinuria progresivamente en aumento, hay afectación glomerular característica, tiene lesiones histológicas clásicas, que son las que todos conocemos, y puede mejorar el tratamiento o podemos retrasar la evolución de estos pacientes. Entonces entramos al segundo tipo, que es el de la regresión de la albuminuria, que son aquellos pacientes que se presentan con albuminuria, ahí son rápidamente derivados al nefrólogo, al cardiólogo, al diabetólogo, y entre todos hacemos que esa albuminuria revierta, ¿verdad? O por lo menos disminuya o retrase la evolución de estos pacientes. Por supuesto, es determinante en estos casos el control metabólico, el estilo de vida y los nuevos medicamentos que estaremos citando más adelante, ¿verdad? Tienen una mejor evolución, salvo en aquellos pacientes con diabetes tipo 1, en donde es más difícil este control. Las lesiones histológicas revierten, y esto demuestra claramente que el tratamiento es efectivo. Regresión de la albuminuria. Ustedes ven que comienza, da una vueltita y va de vuelta hasta estadios normales. Tenemos otro tipo, el de la curva que baja rápidamente, ¿verdad? Que es el declinio rápido. Estos pacientes se caracterizan porque tienen una pérdida de la funcionalidad renal rápida, mayor a 5 ml por minuto por metro cuadrado de superficie, cuando sabemos que la pérdida normal es de 1 a 1.5 ml por minuto por metro cuadrado de superficie anualmente. O sea que desde que nacemos hasta que tenemos 20 años, nuestro riñón crece con nosotros. Entre los 20 y los 40, todo funciona espectacularmente si todo es normal. Pero a partir de los 40, yo y todos ustedes vamos declinando nuestra funcionalidad renal por la evolución, o vamos a decir, por el envejecimiento típico del ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando esa caída de la tasa de filtración glomerular es acelerada, debe llamarnos la atención, tiene una prevalencia elevada, generalmente va asociado a hipertensión arterial, al comienzo una filtración glomerular muy elevada, y lo que marca la diferencia es el rápido declive de la funcionalidad renal. Por último, tenemos las formas no proteinúricas, en las cuales ustedes pueden ver en la curva que estos pacientes deterioran su clearance de creatinina o su tasa de filtración glomerular sin proteinuria o una proteinuria mínima. ¿Y qué caracteriza a estos pacientes? Actualmente tienen una prevalencia cada vez mayor, porque tal vez todavía no está claro el mecanismo fisiopatológico de esto, pero sí está muy relacionado con los problemas cardiovasculares, con la aterosclerosis, y pueden ser estos factores lo que hagan que estos pacientes en etapas más tardías lleguen a este tipo de presentación de insuficiencia renal con estas características. Generalmente lo vemos más en las mujeres,
en pacientes hipertensos, tabaquistas, en pacientes que son medicados correctamente, sobre todo con los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la característica es que estos pacientes no tienen una retinopatía diabética característica. Entonces, también es importante el compromiso del oftalmólogo en nuestra evaluación holística, ¿verdad? Su progresión es más lenta y generalmente, como dije anteriormente, va asociado a problemas cardiovasculares. Aquí las lesiones pueden ser las clásicas de la progresión de la insuficiencia renal, también las lesiones asociadas a la hipertensión arterial y las lesiones a nivel tubular y la aterosclerosis. Entonces, si nosotros tenemos una vista panorámica de estas 4 formas de presentación, podemos ver la clásica, es donde todos tenemos que intervenir, hasta los familiares, para ayudar a que ese papá pueda cumplir el tratamiento, pueda hacerlo correctamente. En el segundo tipo, en la regresión de la albuminuria, es aquel en donde el médico es el ídolo. Ahí quedamos súper bien, revertimos el tratamiento, el paciente dice, ya no tengo más albuminuria, mira qué bien que estoy, doctora. Quedamos como los ídolos, nos traen un montón de regalitos, ¿verdad? Y el paciente y nosotros súper felices. Pero en realidad tenemos que saber que no está todo claro, como ustedes pueden ver en ese, en ese cuadro, los factores demográficos, los hábitos de vida no están así 100% como que determinan ese cambio, pero de cualquier forma parecería que sí. Entonces, solamente para que ustedes puedan ir viendo, los marcadores aparecen en las etapas más tardías. En la parte más abajo del cuadro, ustedes pueden ver que tenemos unos marcadores más específicos, menos habituales, que podemos evaluar, pero que no son de uso habitual y que en realidad en etapas tempranas no aparecen. En esos estadios iniciales ellos no aparecen, como es el caso de la reversión. O sea que yo no sé si que revierte su proteinuria el día de mañana, cómo va a estar, ¿verdad? En tercera línea tenemos los pacientes que progresan que progresan rápidamente, y por último el fenotipo no albuminúrico, no proteinúrico, con las características que allí ya hemos citado anteriormente, pero que ustedes la ven en forma panorámica. En cuanto al diagnóstico, lo primero es identificar a esos pacientes, hacer un tratamiento personalizado y tratar de cambiar la evolución de estos pacientes, considerando todos estos factores que ya hemos hablado. Entre los biomarcadores que más correlación tienen con la clínica, podemos citar al factor de necrosis tumoral, el factor transformador del crecimiento beta y los anticuerpos antirreceptores de eritropoyetina. Como dije anteriormente, estos también aparecen en estadios más tardíos y por lo tanto no podemos decir que estos van a marcar el futuro. Entonces, cuando nosotros analizamos, esto es vamos a decir, lo más novedoso que tenemos en biomarcadores, pero ninguno de ellos puede tener una relación directa o puede atribuírsele a un tipo específico de fenotipo de la enfermedad renal diabética. Entonces, tenemos mucho todavía por investigar y por avanzar. Cuando nosotros analizamos al paciente, debemos analizar no solamente los datos clínicos, laboratoriales, las imágenes de biopsia, la carga genética que pueda tener este paciente, para que el conjunto de esa evaluación nos pueda hacer clasificar a este tipo de paciente. No debemos olvidar la carga genética. Papá, mamá, diabético, hipertenso, son realmente marcadores de lo que pasa en nuestro deterioro progresivo de la funcionalidad renal. La carga morfológica, ese paciente que ya viene gordito, que no hace ejercicio, que come mal, son factores que uno tiene que determinar y saber que va a ser marcante para la evolución de la enfermedad renal diabética. Como ustedes pueden ver, los factores son múltiples. Tenemos el estilo de vida, medicamentos, enfermedades concomitantes. Todos ellos son determinantes
para evaluar la tasa de filtrado glomerular y el grado de deterioro de la funcionalidad renal. Entonces, más que nunca debemos evaluar el tratamiento en conjunto, diabetólogo, nutricionista, nefrólogo, cardiólogo, en fin, todos los que puedan aportar para el paciente deben estar en este equipo. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos tal vez hacia la determinación de un biomarcador que en el futuro pueda decirnos hacia qué enfermedad vamos a tener, cómo vamos a evolucionar, pero mientras tanto tenemos que tratar de controlar estas cosas básicas como ser la alimentación adecuada, el alcohol, el estrés, el tabaco, ¿verdad? El hábito de vida saludable, y entre todos son estos los factores que van a poder hacer cambiar la evolución de la enfermedad renal diabética. Como mensajes finales, quisiera decir que la historia natural de la enfermedad renal crónica, de la enfermedad renal diabética, es variable y puede tener caminos atípicos. No lo olviden, señores, ¿verdad? La nomenclatura actual es enfermedad renal diabética. Tenemos 3 ejes de lesión glomerular o lesión renal, mejor dicho, los factores hemodinámicos, los factores metabólicos y los factores inflamatorios, que son los que en conjunto dañan no solamente los riñones, sino también el corazón, los vasos, el cerebro, todo. Entonces, este es el enfoque que debemos que dar. No todos los pacientes evolucionan ni responden de la misma manera. Contamos con métodos fáciles de accesibilidad casi a nivel país para esto. Contamos inclusive con normas, guías de manejo de los pacientes con enfermedad renal a disposición en el Ministerio de Salud Pública. Para los que quieran, pueden acceder a esas guías hasta las etapas iniciales. Y es fundamental fenotipar al paciente con enfermedad renal diabética para asentar registros en el Ministerio de Salud y crear estrategias a nivel nacional para llegar a esos cambios tan anhelados. Y ojalá que de este congreso podamos juntarnos bioquímicos, nefrólogos, cardiólogos, diabetólogos, y hacer que esta la estimación de la tasa de filtrado glomerular sea de notificación obligatoria para que el ministerio cuente con estos datos y pueda saber dónde estamos parados y cómo debemos invertir en prevención de la salud renal. El futuro, lo que no vemos, no tratamos. Por eso hay que buscar esta enfermedad, hay que pensar en ella y hay que visualizar la vida de ese paciente en el futuro. Tenemos aproximadamente 2.500 pacientes en diálisis hoy, pero esto puede aumentar muchísimo más y sobre todo ser un gasto inmenso para el sistema sanitario de nuestro país y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Grue. Y seguimos con la charla Drogas con impacto en la nefrología diabética, de la mano de la doctora Alicia Elber, especialista en nefrología, especialista en diabetes, directora del curso de la Sociedad de Nefrología ¿Qué debe saber el nefrólogo de la diabetes?, investigadora principal en estudios internacionales relacionados con diabetes y enfermedad renal y anemia. Bueno, buenos días. Primero de todo, quería agradecer por la invitación, por estar acá, y vamos a tratar de ver, no voy a ver todas las drogas porque si no vamos a quedarnos hasta la noche y me van a echar. Así que vamos a tomar algunas y después van a seguir con otras. Hay una frase que dijo la doctora al final, es ¿qué es lo que no vemos? Y yo les voy a hablar de lo que no vemos porque creo que los congresos en general, todos seguramente leyeron el impacto de estas drogas, pero ¿qué es lo que no vemos? ¿Y qué tendríamos que empezar a ver para seguir avanzando y disminuir el riesgo residual que todavía tenemos? Y para eso, ¿qué deberíamos considerar?
¿qué dicen las guías CADIGO? Si dicen la verdad o hay algo que nos están ocultando. ¿En qué estadio actúan los SGLT2? Y ahí voy a hacer un desafío para la discusión. ¿Qué otra situación podemos encontrar para proteger con estas drogas y otras? Voy a mencionar algunas nada más. ¿Y por qué continúa el riesgo y sigue continuando a pesar de todo lo que hacemos? Y finalmente las conclusiones. Miren, este es un trabajo de Suecia que para mí es muy interesante. Se analizaron arriba de 700.000 pacientes que no tenían más que diabetes, que era lo que primero aparecía. Y acá ustedes ven que lo que primero aparecía en un 36% era la enfermedad renal, luego 24% la cardíaca y luego todo lo que marco ahí como arteriosclerótico. Y entonces podríamos decir que el riñón ocupa un espacio tanto en lo cardiorrenal como en lo cardiorrenal arteriosclerótico, que son la película que hemos visto en este último tiempo. Empezamos a integrar la insuficiencia cardíaca preservada, empezamos a entregar la arteriosclerosis como un factor inflamatorio, más allá de que tengan proteinuria o alguna otra cosa, y después vemos, cuando vemos la prevalencia de la enfermedad, miren dónde está la nefropatía diabética. Ahí arriba de todo. Por supuesto, lo que está más abajo va a determinar la mortalidad. Y quiero juntar esto en el síndrome cardiorrenal, hepático o como quieran, síndrome tan holístico que nos cambió no solo la atención del paciente, sino la cabeza nuestra como médicos. Y entonces, ¿qué tenemos que mirar para elegir la droga que impacte en el riñón? Estamos todos en países donde el acceso económico del paciente es dificultoso, entonces tenemos que entender, porque muchas veces no podemos usar todo, qué podemos usar primero, segundo, después. Y no nos podemos olvidar de estas dificultades que son las reales de todos los países. Miren, este es un dato mundial, el Capture, pero traje los datos de la Argentina. Todos pacientes con diabetes, evolución en atención primaria, en atención por diabetes o especialistas. Miren el porcentaje de obesidad. Quiere decir entonces, ¿podemos separar la diabetes de la obesidad o son una epidemia gemela? Y esto es lo que quiero desarrollar en el uso de las drogas. No voy a hablar de los GLP-1 porque va a hablar el doctor que me sigue y me pareció, como dicen los chicos, no te lo quise espolear. Me río porque evidentemente no quiere que progrese. Miren, el tronco de la obesidad es el que genera la hipertensión, el que genera la diabetes, el que genera la inflamación, y las normas de la ADA lo incluyen en su norma en el 2022, noviembre del 22. Miren las dificultades que tenemos que ver, lo que se ve y no lo miramos. Actividad del sistema renina, todo eso genera aumento de la aldosterona. Y al aumento de la aldosterona, ustedes lo conocen, genera hipertensión y genera todo esto que está acá abajo. Pero además, la obesidad genera esto, lo metabólico, la diabetes. Pero en la próxima clase de mañana voy a hablar si acá estoy diciendo la verdad o todavía estoy no planteando lo que no se ve. Y finalmente, fíjense que todas las flechas que van de ida y de vuelta. Por ejemplo, la leptina, que en una persona delgada baja el apetito, en una persona con centralidad, grasa central, no inhibe el apetito. Entonces, tener obesidad no es solo algo social, es bien orgánico y eso genera todo esto que yo le estoy contando.
Yo voy a hablar de estas 3 drogas porque el doctor va a hablar de GLP-1. No voy a tomar el bloqueo del sistema renina por cuestiones de tiempo, pero me pueden preguntar un solo concepto del sistema renina-angiotensina. Por favor, nefrólogos, yo soy nefróloga, pero también soy diabetóloga, no bajan las drogas del sistema de renina-angiotensina, pero en mi país muchas veces cuando un paciente se interna se lo sacan porque tiene deterioro de la función renal. Por favor, no lo sigan haciendo. Lo único que voy a decir porque el paciente le va a ir peor. Y entonces las guías dicen independiente de la hemoglobina y también dicen. Sufro con esto, créanme. También dicen que los GLP-1 para glucemia, pero ahora el doctor va a mostrar cómo eso es diferente. Esa norma, pero se la dejo al doctor, porque ahí el flow va a mostrar alguna otra cosa. Miren, son 2 trabajos que yo junté para demostrarles que con EMPA, y podría mostrarles lo mismo con DAPA, miren lo que marqué abajo, la reducción de 0,3 a aumento de hemoglobina glicosilada, la consistencia no solo en el ingreso del paciente con 7 o con 9, sino en el tratamiento. No influyó para que proteja el riñón. Por eso decimos sin hemoglobina. Ahora, ¿la hemoglobina después importa? Por supuesto que importa, la glicación importa. Lo que no importa para decidir la incorporación de la droga. Yo para incorporar una droga tengo que ver el riesgo del paciente y ahí tengo que tomar los factores de riesgo, la obesidad, etc. Y después, si la hemoglobina sigue alta, hay que seguir mirándola de acuerdo a la individualización del paciente. Metformina. Muchos de los cardiólogos que trabajan conmigo quieren sacar la metformina y decir que no. Uno puede en países como el nuestro, que la economía es tan compleja, sacar la metformina. Me preguntaría esto, ¿por qué no incluirla a más de que el paciente tenga menos de 30 de filtrado o 45? ¿Tenemos trabajos randomizados? No los tenemos porque es una droga vieja, pero los trabajos de observación muestran ese resumen que yo puse ahí. Muy bien. ¿Por qué pongo esto? Porque quiero mostrarles algunas dificultades de las normas KDIGO. Al final sabemos que los SGLT2 actúan. Ahí, en verde, las KDIGO dicen, está todo bien. ¿Es verdad? No, no es verdad y se los quiero demostrar. ¿Los SGLT2 actúan ahí? Les voy a decir que sí. ¿Tenemos indicación por trabajos con objetivos primarios? No, pero tenemos que tener en la cabeza que hoy los SGLT2 actúan a cualquier nivel y se los quiero mostrar. Y para eso les hice este dibujito que lo creé yo para mostrarles que todos los trabajos cardiovasculares de SGLT2 tienen función normal y están en verde. Están en verde. ¿Lo ven? Quiere decir que si tomo el de EMPA-REC, arriba del 60% está donde yo puse el dibujito. O sea, función renal normal, pacientes con riesgo. Si miro el de Claire, pacientes con un porcentaje de factores de riesgo nada más. Si miro la albuminuria, ¿qué hace en el DAPA, que es el de Claire? Pacientes, la mayoría en ese aspecto verde. Baja la albuminuria a los 36 meses, si tenían 15, ya es significativo la disminución y todos ustedes saben que es un factor de riesgo endotelial. Y si tiene entre 15 y 30, que es normal, a los 6 meses la baja y no importa el filtrado. Voy a pasar un poco rápido porque estoy perdiendo el tiempo con mi dedo. Disculpen. Miren, este es un subanálisis del de Claire, donde se muestra la parte verde, la cantidad, 10.000 pacientes aproximadamente, y miren lo que pasó con el efecto sobre el riñón. Fue consistente en cualquier filtrado, en cualquier valor de albuminuria. Quiere decir que
En todos los trabajos, los CGLT2 mostraron beneficio en cualquier dibujito de las CADIGO. Y fíjense, acá les hice otro dibujo porque lo visual marca. Estos 4 trabajos, ese pequeño porcentaje no estaba en verde. Y ahora les voy a mostrar los resultados. Después vino el Credence, después vino el CKID, DAPA-CKID, que la diferencia es que había pacientes sin diabetes. Y después, por último, el EMPA-KIDNEY, que la gran diferencia es que había pacientes sin albuminuria. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó. Todos mostraron mejoría. Acá les puse, no eran igual la evaluación primaria, acá era secundaria, por eso lo marqué. Y miren lo que bajó en verde. Este es nuestro desafío. Bajó también la función renal. No importaba cómo se definía, si 40, 30, al duplicado. En todos los bajó. ¿Y qué se observó después? Se observó esto. Muchos de los slides son resúmenes para que lo puedan leer. Esto es un metaanálisis según el filtrado. Miren cómo mejoró el riñón, menos de 30 y más de 90. Lo del medio, créanme que es, pero lo saqué para que lo pudieran evaluar. Y ahí les puse lo que mejoró. Y si yo analizo por albuminuria, por el RA, como habló la doctora, la relación albúmina-creatinina, pasó lo mismo. Con menos de 30 mejoró. Pero, ¿por qué la doctora me dice con menos de 30? ¿Por qué les digo eso? Si menos de 30 avanza despacito a la enfermedad renal. Ahora les voy a contar. Miren, si evaluamos el CKID, que fue el primero, de acorde a la enfermedad renal, y hay un porcentaje de pacientes con diabetes que no tienen enfermedad por diabetes, sino que tienen IgA, el CKID fue el primero que demostró el efecto en IgA y el EMPA-KIDNEY tuvo más pacientes con IgA que cualquier trabajo propio. Miren cómo mejora en todo, en cualquier diagnóstico, en glomerulopatías, etc. Y ahora, ¿en quién más mejora? No hay ninguna duda, entonces, que ¿cuánto baja la insuficiencia renal aguda? 25%. No hay que tener miedo a la caída inicial, que por tiempo no puedo hablar, pero lo podemos dejar para la discusión. Y hay otras. En obesidad, los CGLT2 actúan. Para que el doctor no me expolie solo que los GLP-1 actúan. Miren, estos son los mecanismos que influyen en la obesidad y en muchos más. Y miren en el subgrupo de personas con obesidad, perdón, lo pasé rápido para volver, ahí está. Opa, va más rápido esto que... Ahí fíjense, no importó el peso, mejoró el riñón. En pacientes con bajo peso, con todo. ¿Los estoy convenciendo de que sirve para todo? Miren, adulto mayor, ¿cuánto mejora el riñón en personas de más de 75? Está en rojo, 62%. Quiere decir que en todas estas poblaciones mejora. Por supuesto que estoy. Los mecanismos no me voy a detener. No me voy a detener porque no tenemos tiempo, el reloj me corre, me quedan 8 minutos. Créanme, podemos charlarlo si tienen inflamación, estrés oxidativo, sistema renina, hemodinámico solo, no, celular, y hay mucha autofagia y un montón de otras cosas muy importantes. Entonces, antes de continuar, les dejo la pregunta abierta para la discusión. ¿A quién no un inhibidor? ¿A quién no? No a quién sí. Pero ¿hay residuo? Sí hay residuo. Miren, estos son los trabajos con sistema renina y estos son los trabajos con EMPA, DAPA y CANA. ¿Y entonces qué hacemos? Dije que no iba a hablar de GLP-1. Y entonces, ¿cómo voy a mejorar este concepto
sin hablar de los GLP-1. Voy a hablar porque la obesidad, la grasa, genera aumento de los receptores de aldosterona. Acá está lo que hace la aldosterona. Los nefrólogos solo mirábamos sistema renina, angiotensina y aldosterona en el riñón. Yo, por suerte, como soy también diabetóloga, miro el ojo. Y en los ojos hay receptores de aldosterona. Y esta droga de la que voy a hablar ya mostró mejoría en los ojos. Estos son los efectos de la firenenona. Actúa a muchísimos niveles, mejorando la inflamación, no solo el sodio y el potasio, sino que actúa mucho. Estos son los trabajos, por supuesto que puse un resumen para terminar en horario, que me vengo corriendo. Disculpen, este problema de las letras es evidente porque tengo otro programa. Tiene efectos sobre el sodio, sobre el potasio, sí, pero también sobre la absorción de sodio tubular. Tiene efectos antiinflamatorios, antifibróticos. ¿Y cuáles son los trabajos que lo demostraron? Los trabajos son estos: el Fígaro, los cardiólogos, Fidelio, los nefrólogos, y la asociación, que no voy a detenerme porque ven el dibujito para terminar en horario. El Fidelity, 13.000 pacientes por encima del sistema renina-angiotensina obligatorio en estos trabajos. ¿Y qué se vio? Se vio, primero, porque hay gente que todavía, no sé si en los países de ustedes ya ingresó la firenenona, simplemente para ver la diferencia con eplerona y espironolactona. Para mí la más diferente es que actúa igual en el corazón que en el riñón y dura menos tiempo. Entonces, si uno tiene una hipercalemia, uno puede suspender la droga rápidamente y el efecto va a mejorar, no como la espironolactona o la eplerona, que son más hipercalemiantes y dura más el efecto. Y después tiene una selectividad diferente y no tiene los trastornos sexuales que se pueden ver con las otras drogas. Y tiene un bloqueo particular, no me voy a detener, perdón, pero quiero terminar en horario, para que el doctor pueda hacer su charla. Como soy nefróloga, voy a mostrar primero los resultados del riñón, que es de Fidelio, que el grupo mío ha trabajado en este protocolo, y vean, impresionante lo que encima del sistema, y ahora va a venir el doctor que va a agregar los GLP-1, el semaglutide con el Flow, y igual vamos a tener residuo, porque algo que dijo la doctora que es muy importante: todo esto no tiene resultado si el médico no es empático con el paciente y no hay adherencia. Y si la sociedad no se ocupa de las coberturas. Perdón que diga esto, pero no podemos dejar de mencionarlo. Y fíjense, cuando hacemos el análisis global, vemos que tanto en lo cardiovascular como en lo renal, los tres trabajos, el que apuntaba más a lo cardiológico tenía un poco de mayor filtrado y menos albuminuria, el otro era más severo, es bien consistente. Entonces, miren, les puse, lamento un montón que se haya corrido las letras, los porcentajes de mejoría claramente significativos. Droga que vamos a tener que aprender a usar y poder usar cuando el paciente pueda acceder. En mi país todavía la cobertura no está, el paciente se lo tiene que pagar y eso hace una dificultad. Y fíjense cómo mejoró la albuminuria por encima de lo máximo del sistema renina-angiotensina. Y entonces, para finalizar en horario, y dejo afuera el GLP-1, fíjense ustedes cómo mejora la caída si tenemos esta idea holística. Y para finalizar, quiero, para el que no tiene experiencia, cómo se indica la firenenona. Con más de 5
y menos de 25 está prohibida, de filtrado y de potasio. Entre 25 y 60, si el paciente tiene entre 4 y 4,8 a 5, se puede comenzar con 20. Y si tiene menos de 4, con 10 y con menos de 4,8 con 20. Yo empiezo siempre con 10. Si uno no conoce una droga, hay que tenerle confianza, aprender las normas. Si ya están, perfecto. ¿Cuál es el problema en una enfermedad que va 30 años? Tomarse un tiempo para ver lo que es muy importante, a las 4 semanas controlar el potasio, lo mismo que hacemos con el sistema renina-angiotensina, se puede escalar a 20, siempre dependiendo del potasio. Muy bien. Entonces, para finalizar y agradecerles nuevamente y dejarle la palabra al doctor, me queda un minutito, quiero mostrar, yo marqué sistema renina y CGLT2 y marqué también finerenona, pero fíjense que lo que va a hablar el doctor también está en todos lados. Quiere decir que nuestro pensamiento tiene que ser holístico. Y si no podemos darle todas estas drogas por una cuestión de costos, porque el dinero no solo en los países nuestros influye en cualquier país del mundo, desde el primero hasta el último, tenemos que conocer lo bueno y lo malo de cada droga y decidir cuál empezar y cuál usar porque a ese paciente le conviene. Y para eso hay que informarse, lo usemos o no, porque si no, no sabemos para dónde caminamos. Muchas gracias. Gracias, doctora. La última charla, GLP-1 y riñón flow estoy, a cargo del doctor Roger Ayala. El doctor Roger Ayala Ferrari es especialista en nefrología, presidente de la Sociedad Paraguaya de Trasplantes y Paz Presidente de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Adelante, doctor. Hola. Bueno, muchas gracias al comité organizador de la Sociedad Paraguaya de Diabetes por invitarme una vez más a este lindo congreso. Bueno, hoy me toca hablar de lo que serían los GLP-1 y el riñón. Como dijo la doctora, dentro del arsenal terapéutico y la evidencia, las primeras drogas que mostraron evidencia a nivel renal fueron los ISGLT2 y posteriormente los agonistas mineralocorticoides como la finerenona. 2 meses atrás, en mayo, en Estocolmo, en el Congreso Europeo de Nefrología, se lanzó este estudio que se llama FLOW, que es el FLOW Trial, que habla del semaglutide y del riñón, que hoy les voy a mostrar, ¿verdad? Estos son los temas que vamos a abordar. El desafío global de la enfermedad renal crónica, como dijo Gloria, 9.1% de la población mundial, lo que equivale a 697 millones de casos con enfermedad renal, y esto va aumentando, cada vez posicionándose lastimosamente más arriba como causa de muerte. Como causa de falla renal crónica, la diabetes y la hipertensión, siempre la diabetes arriba, y como riesgo asociado todo lo que es la parte cardiovascular, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 537 millones de personas que tienen diabetes, 95%, que corresponden a 510 millones, lo tienen de tipo 2, 5%, 27 millones de tipo 1, 4 de cada 10 y 4 de cada 10 de diabetes de tipo 2 y 3 de cada 10 de diabetes tipo 1 tienen una enfermedad renal crónica. Y hay que tener en cuenta que aquellos que tienen una enfermedad renal crónica, el 90% con enfermedad renal crónica presenta eventos cardiovasculares y muchas veces muere de estos eventos cardiovasculares. Y el 10%
sobrevive a estos eventos cardiovasculares y llega a diálisis y algunos pocos a trasplante renal, ¿verdad? El mecanismo de acción, ustedes ya lo hablamos muchísimo acá, ustedes son más expertos que yo para eso. Los GLP-1 agonistas imitan la acción de este péptido, que es una hormona incretina, producida por células L en el intestino y provocan una serie de efectos que estimulan la secreción de la insulina, la inhibición de la secreción del glucagón, el lentecimiento del vaciamiento gástrico, casi un proceso casi mecánico, ¿verdad? La reducción del apetito y la ingesta calórica. Tiene beneficios cardiovasculares y renales, ahora ya evidentemente, y reducen la inflamación, la función endotelial, el estrés oxidativo. Tiene efectos antiestereoscleróticos y provocan también natriuresis y diuresis. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para la nefroprotección? Y todo lo que citaron las colegas, los efectos hemodinámicos, la natriuresis, diuresis, también un efecto en la presión intraglomerular y la función endotelial, los efectos metabólicos del control de la glicemia, la reducción del peso corporal, que es el fuerte de los GLP-1, y la mejora a la sensibilidad de la insulina, ¿verdad? Efectos antiinflamatorios, efectos antifibróticos, efectos antioxidantes, y también tiene efecto en la sensibilidad al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene mucho que ver en todo esto. Muchos estudios previos se hicieron con los GLP-1 a nivel cardiovascular, pero le tenían al riñón como un outcome secundario, ¿verdad? Yo le voy a citar nada más que algunos, ¿verdad? Uno de ellos es LEADER, que habla sobre la liraglutide, Marzo et al. 2016, reducción del 22% del riesgo de eventos renales compuestos. Ustedes ven Hazard Radio 078. El SUSTAIN, que es el de semaglutide, ya también, marzo 2000, et al. 2016, que hablaba también de una reducción de nuevos casos o de empeoramiento de la nefropatía. El REWIND, que habla también de la reducción con la dulaglutida, reducción de riesgo de resultados renales compuestos, ¿verdad? Y varios otros. Seguimos con el AWAR, el dulaglutide también, el Pioneer, el semaglutide oral, si bien hablaba más bien de beneficios sobre el control glicémico, el peso corporal, y bien tolerado en diabetes y enfermedad renal crónica moderada, ¿verdad? Está el LIRA renal 2016 también, que por lo menos no afectaba negativamente a la función renal y era bien tolerada a enfermedad renal crónica leve o moderada. Todos estos estudios tenían como outcome primarios a efectos cardiovasculares y se trataban de enfermedades renales normales, o sea, con función renal normal o enfermedad renal crónica leve a moderada. Hacía falta un estudio con semaglutide, o el GLP-1 en este caso el semaglutide, con outcome primario renal, ¿verdad? Bueno, este estudio se pudo realizar, les voy a mostrar, y llamativamente con este estudio FLOW y comparando el estudio FLOW con todos los otros estudios que les cité, o casi todos, ustedes pueden ver que en favor a la GLP-1 casi coincide con el FLOW. O sea que los resultados del metaanálisis compuesto de todos estos estudios coinciden con lo que el FLOW posterior y actualmente consiguió, ¿verdad? El FLOW es un estudio mundial. Duró 3.4 años, más o menos. Estopeó antes, fines del 2023, porque la evidencia ya era abrumadora. Involucró a 28 países. Ustedes pueden ver acá, Europa fue el continente que más pacientes aportó. Sudamérica participó con pacientes de Brasil y Argentina. Fueron 387 centros, 3.533 participantes. Un estudio realmente bastante importante.
El diseño del trial se refería a pacientes, un estudio randomizado, controlado, con el brazo control, a doble ciego, relación 1:1, con pacientes con diabetes de tipo 2, con una glicada menos de 10, con bloqueo del sistema renina, con clearance o filtración glomerular entre 50 y 75 y una relación albúmina-creatinina radio entre 300 y menos de 5000, o con una filtración glomerular más de 25 y menos de 50 con albúmina-creatinina radio entre 100 y menos de 5000. Es decir, que el nivel era 25 de clearance, hasta ahí. Y la droga era el semaglutide a 1 miligramo semanal, ¿verdad? Más estándar, cuidados estándar versus placebo. Tuvo que terminar en forma temprana al llegar al evento 570 porque ya se encontró una eficacia a ese nivel, ¿verdad? Digamos que terminó en forma temprana. ¿Cuáles eran los outcomes? El primario era renal, hablamos de resultados u objetivos compuestos, estamos hablando de un aumento o llegar al 50% o un aumento más del 50% de la reducción de la tasa de filtración glomerular, una falla renal, llegar hasta un clearance menos de 15, el inicio de terapia dialítica o muerte cardiovascular o muerte renal. Ese era el criterio primario. Y otros criterios secundarios en donde entraron sí eventos cardiovasculares importantes, muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, ACV no fatal y cualquier causa de muerte, ¿verdad? Es importante hablar de que este estudio está realizado en pacientes con una carga y un riesgo renal importantísimo. Este estudio enroló pacientes con un índice de alto riesgo renal. El 93% de los pacientes enrolados en este estudio estaban en la zona roja, ¿verdad? Según la clasificación que nos mostró Gloria, ¿verdad? Que establece una relación entre el clearance y lo que es la relación albúmina-creatinina radio. Es decir, ahora nosotros podemos usar la albuminuria en micro, macro o albuminuria importante. Podemos usar la correlación albúmina-creatinina radio, que algunos laboratorios ya lo hacen, o podemos seguir juntando la proteinuria 24 horas como los viejos lo seguíamos haciendo, ¿verdad? Pero tenemos que acostumbrarnos también a usar la albúmina-creatinina radio, que ya hay, ¿verdad? Este estudio, esta clasificación se enfoca en eso, ¿verdad? Los primeros resultados, les muestro así, mostrando nada más que el efecto que tiene la hemoglobina glicada es muy importante. El efecto que tiene en el peso corporal, muy importante también. De hecho, es el fuerte, el semaglutide, ustedes saben, pero a esa dosis de 1 miligramo el efecto igual fue muy importante. Y bueno, esta era la carga de los pacientes enrolados, ¿verdad? Todos eran pacientes con diabetes de tipo 2. 48% de estos pacientes tenían una glicada más de 7.5. 57% de estos pacientes tenían más de 15 años de diabetes. 42% de estos pacientes con la carga cardiovascular, 42% de estos pacientes tuvieron un infarto previo, un ACV previo o ya tenían una insuficiencia cardíaca crónica, y significantemente importante era la carga renal. 93% tenían un estadio muy alto de enfermedad renal crónica previa. 95% de los pacientes usaban bloqueadores del sistema renina y el 15.6% usaban SGLT2. Esto empezó en el 2020, acuérdense. Ahora se va todo rápido, ¿verdad? SGLT2 ya estaba, pero no le queríamos usar todavía, ¿verdad? Si esto se hacía ahora, seguro que muchísimos más de SGLT1. Entonces, 15.6% nomás usaban SGLT2 cuando se hizo este estudio, ¿verdad? Este estudio terminó en finales del 2023 y ahora en mayo se presentó en Estocolmo y al mismo tiempo se publicó en el New England Journal of Medicine, ¿verdad? Estos son los primeros resultados, tanto desde el punto de vista renal, que es el primary outcome, como cardiovascular y la mortalidad total, que son los secondary outcomes, ¿verdad?
La verdad que cuesta pasar esto. Bueno, este es el resultado estrella de este estudio, ¿verdad? La comparación placebo-semaglutide a nivel de del tiempo de randomización en meses, 48 meses, al hazard ratio 0,76, con una P de 0.003. Ellos se propusieron una P de 0.0322 para hablar de significancia estadística, una P de 2 colas, y allá tuvieron que estopear esto porque la diferencia era importante entre las dos poblaciones. Estamos hablando de un 24% de beneficio de hazard ratio o de riesgo relativo, ¿verdad? Con respecto, si desglosamos los outcomes renales individuales, vemos que tanto desde el punto de vista de la falla renal, como el inicio de la terapia sustitutiva renal, o llegar a 15 de clearance, o de llegar al 50% de la reducción de la función renal o la muerte renal o cardíaca, en todos los casos estaban en favor del semaglutide. Si vemos por grupos, en sexo, edad, índice de masa corporal, diabetes, años y en glicada, todos tienen beneficio del lado renal, ¿verdad? Del lado del semaglutide, perdón. El beneficio renal del lado del semaglutide. Si vemos con respecto a las drogas, también la insulina, metformina, y mirar un poco lo que es la población que sí tenía y ese GLT2, un poquitito a la derecha está el cubito azul, significa que no es tan significativo en esos casos porque el efecto es combinado, ¿verdad? Muy pocos pacientes realmente, o sea que va una columna del medio, ¿verdad? Es importante tener en cuenta entonces qué beneficio tiene esto en reducción del deterioro progresivo de la función renal. ¿Cuál es el trabajo del nefrólogo? El trabajo del nefrólogo no es recuperar el terreno ya perdido. Lo que se perdió, pero sí en disminuir o enlentecer el progreso de la falla renal. Es decir, en vez que se deteriore así, que se deteriore lentamente, ¿verdad? En este caso, el semaglutide nos ahorra 1.16 mililitros minutos por año. Nos ahorra eso en deterioro comparando con el placebo, ¿verdad? Con una P 0.01 muy significativa, ¿verdad? Con respecto a la albúmina, creatinina y radio también hay una diferencia importante, ¿verdad? Placebo 0.88 y semaglutide 0.6, por lo cual también demostró ser útil. Entonces, en el outcome primario, 24% de disminución de riesgo en los criterios compuestos renales, una reducción en general de cada uno de ellos, una reducción importante en todos los tipos de participación, tanto sea edad, sexo, etcétera, las drogas, ¿verdad? Y tener en cuenta en lo que nos ahorramos en deterioro de función renal, 1.16 mililitros por año, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la parte cardiovascular, y esto yo creo que les va a interesar a los cardiólogos también, ¿verdad? El GLP-1 también, agonista, también demostró ser muy útil en los pacientes cardiópatas. Esta es la carga cardiovascular de los pacientes enrolados. Tenían 67 años de edad promedio, 70% eran masculinos, la presión arterial media era 139/76, 23% tuvo un infarto miocardio o un accidente cerebrovascular, 19% tenían falla cardíaca y 80% usaban estatinas u otros agentes contra los lípidos, ¿verdad? Con una P 0.029, hazard ratio 0.82, es decir, tenemos 18% de menor riesgo relativo de tener efectos mayores cardiovasculares como muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y stroke no fatal, ¿verdad? También la muerte desde el punto de vista cardiovascular, los infartos no fatales y stroke no fatal, lo mismo en favor
cada uno de ellos en forma singular, y en causas de muerte, de todas las causas, también el hazard ratio fue de 0.80, 20% de menor riesgo relativo, ¿verdad? Hay un aspecto importante que ellos tuvieron en cuenta, ¿verdad? Debido a lo que pasó un poquitito con el ISGLT2, que son los eventos en los miembros inferiores, ¿verdad? Mayores efectos de los eventos en miembros inferiores. Y acá sí es importante el favor a semaglutide en comparación al placebo en relación a isquemia aguda del miembro inferior o isquemia crónica, hospitalización por isquemia aguda o crónica del miembro inferior. Entonces, todos los objetivos que ellos se propusieron en todos los outcomes, todos fueron positivos para este estudio, ¿verdad? Desde el punto de vista renal compuesto, desde el punto de vista de la disminución de la tasa de filtración glomerular, de los grandes eventos cardiovasculares, muerte cardiovascular, infarto miocardio no fatal, stroke no fatal y todas las causas de muerte. Consideraciones de seguridad. Estos son los efectos colaterales que suelen tener los agonistas GLP-1, sobre todo los gastrointestinales, que son los más molestosos, náuseas, vómitos, diarreas. El riesgo de polisemia, que es muy bajo, pero si es que se combina con otras drogas puede haber. El riesgo de pancreatitis, una preconización teórica, pero no ha demostrado tener grandes eventos. La progresión de la retinopatía diabética, que ya se mencionó recién, y la colelitiasis, ¿verdad? Con respecto a la función renal, hay que tener cuidado con la deshidratación, como con los ISGLT2 o los ARA, los IECA, hay que usar con buena hidratación, pero hay que demostrar que el FLOW demostró que el semaglutide tenía un rango de seguridad en este tipo de pacientes renales. Yo les muestro los efectos colaterales demostrados en el estudio. Ustedes ven en el triangulito gris, sería el placebo, y el azul sería lo que sería el semaglutide, ¿verdad? En general, con el semaglutide se tuvo menos infección, menos problemas cardíacos, menos de efectos colaterales urinarios y renales. Se tuvo muchos más efectos gastrointestinales y los demás no son tan determinantes, ¿verdad? También se tuvo menos COVID, no se sabe por qué, con el semaglutide. Acuérdense, era época de COVID. Se tuvo menos efectos cardiovasculares y renales. El resto no llegó a ser significativo. Entonces, primero decir que los pacientes que tenían semaglutide tuvieron menos efectos colaterales que los que estaban en placebo. Seguro que los que tenían semaglutide tuvieron menos infección y menos problemas cardiovasculares, ¿verdad? Y determinar que los que tuvieron que suspender el uso de semaglutide lo hicieron por problemas gastrointestinales sobre todo, ¿verdad? Entonces, estos son los resultados del FLOW: eficacia en enfermedad renal crónica avanzada, beneficio renal independiente al control glucémico, protección cardiovascular con evidencia y un perfil de seguridad importante. Acordarse que se tuvo que estopear este estudio con un hazard ratio de 0.76 ya antes de finalizar el estudio. Esta es la carga de pacientes, como mencionamos hace rato, que se hicieron este estudio, pacientes con un mal control metabólico, o sea, no tan bueno, con más de 15 años de diabetes, con una gran carga cardiovascular, con el uso de otras drogas y con más o menos y con gran impacto de enfermedad renal crónica, como dijimos anteriormente. El 93% de ellos con un estadio y riesgo muy alto de enfermedad renal crónica. Entonces, esto probablemente lo que lleve es que en las guías en el futuro los GLP-1 se encuentren de los tres grandes pilares que ya están: los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, los ISGLT2 inhibitors,
y los MRA agonistas como el finerenone. Ahora le tenemos al lado al semaglutide, ¿verdad? Ya quizás no necesariamente compitiendo, sino que a lo mejor es una opción más y como dijeron las doctoras, fenotipar al paciente con enfermedad renal diabética para saber qué tipo de drogas usar, es decir, si el paciente es un poco más obeso, es más flaquito, es más hipertenso, tiene más proteinuria, tiene un componente obstructivo, tiene próstata, cómo está la presión, cómo está la glicada, y de acuerdo a eso, como en la cocina, jugar un poco con estas drogas, ¿verdad? Bueno, este es un estudio muy importante que nos mostraron también, ¿verdad? Es decir, prescribimos luego poco los ISGLT2 y los GLP-1 realmente. Lo que más se prescribe son los IECA y los ARA. Y lo que es en gris es lo que se prescribe, lo que está en azul es aquellos que cumplieron la prescripción a los 90 días. Entonces, los IECA y los ARA nosotros prescribimos y se cumple muy poco realmente, ¿verdad? Y los ISGLT2 inhibitor y GLPA prescribimos muy poco luego. ¿Pero por qué? Y el tema es complejo, ¿verdad? El tema es socioeconómico, es cultural, es la evidencia, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, se ha demostrado con este estudio, este es un repaso nada más, de que la evidencia está a favor del uso GLP-1. El semaglutide salva vidas, salva corazones y salva riñones. Y a lo mejor lo que tenemos que establecer son estrategias efectivas, terapéuticas, para implementar urgentemente, dice ahí, ¿verdad? Mejorías en la llegada de estos fármacos a la población general para tener mejores resultados, ¿verdad? Bueno, este es el trabajo que se publicó en el New England Journal of Medicine, salió en mayo, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, es muy interesante, tanto el diseño como los resultados. Y para terminar, aunque esto es muy difícil de hacer correr, quería mostrarles lo que ya hablaron desde Atilio para abajo, la doctora Gloria y todos los demás. Este estudio de Circulation 2024 nos demuestra claramente que cuando asociamos estas tres drogas, los beneficios son mejores, no solamente desde el punto de vista de la enfermedad renal crónica, sino también de la mortalidad de cualquier causa. Muchas gracias. Buenas, le invitamos a los expositores a pasar para las preguntas. Bueno, brillante las tres conferencias. Le quiero hacer una pregunta. Si bien es cierto, no se tocó tanto, le pregunté a la doctora Alicia, ¿cuál es tu experiencia con nefropatía proteinúrica solamente con obesidad? Porque es algo que yo comencé a ver hace 3 años, que estoy haciendo un consultorio netamente comenzamos a hacer el consultorio para preparar para cirugía bariátrica. Y no figuraba en el protocolo pedirle proteinuria y comencé a pedirle proteinuria a los pacientes. Y estoy viendo muchísimas proteinuria en pacientes que no tienen ni hipertensión, que tampoco no tienen diabetes. Por lo menos en el momento que le evalúo no tenía diabetes ni hipertensión, pero veo mucha proteinuria. Y ahora metimos dentro del protocolo todos los pacientes, estamos pidiendo proteinuria. O sea, si ves mucho y si crees también que estos dos medicamentos van a tener efecto en ese grupo de pacientes. Si veo mucho, no en la clínica, digamos, en la atención personal, no, porque al ser diabetóloga, la gran mayoría que veo tienen diabetes. Sin embargo, ahora me está pasando con la aparición de semaglutide, que vienen algunos sin diabetes, porque el marido, lo atiendo al marido, no estoy contando la realidad del consultorio. Cuando uno ve los resultados del SELECT y del STEP, yo estoy convencida, digamos, no hace falta tener diabetes y hay que hacerle proteinuria a cualquier paciente con obesidad. Uno ve, eso se ve y coincido con lo que vos preguntás. No tengo la experiencia personal por esto que te estoy diciendo, digamos, y es muy probable, yo al principio
no sé cómo será el futuro. Yo no hacía obesidad sola. Cuando a mí me venía un paciente con obesidad, lo derivaba porque en Argentina hay gente que se dedica a eso y tiene un panorama más global de las otras drogas hasta que empezó a aparecer esta. Yo creo que eso también va a cambiar un poco quién lo ve. De todas maneras, algo que para mí es muy importante es, si uno no lo aborda desde el punto de vista del plan alimentario, del ejercicio, etcétera, viste, la droga por sí misma no va. Pero coincido con vos que todo paciente con obesidad debería tener una albuminuria. La focal y segmentaria no hace falta tener diabetes, digamos, ¿no? Esta sería el cierre. Para aportar nomás con eso también, Atilio, era justamente iba a abordar eso. El paciente que va para una cirugía bariátrica generalmente es una persona que tiene un mal comer, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que abordar es su plan nutricional y ver qué aporte proteico tiene y sobre todo el grado de proteinuria que tiene, identificarla, cuantificarla y relacionarlo con el clearance de creatinina y sobre todo buscar que no haya otra patología subyacente. Entonces, en ese tipo de pacientes realmente tenemos que buscar las glomerulopatías. Sí, Pero, yo te quería responder. Yo sí tengo pacientes con obesidad y proteinuria y las glomerulopatías con obesidad ya fueron descritas hace muchísimo. Generalmente son focales y segmentarias relacionadas a la obesidad, pero el problema está en fenotipar, como dice Gloria, que no nos comamos una enfermedad inmunológica, porque es cierto que la parte metabólica tiene casi mucho y todo que ver, sobre todo a la grasa que envuelve a los órganos, en este caso al riñón, que son adipoquinas, realmente son fuentes de inflamación, ¿verdad? Entonces el semaglutide tiene mucho que ver ahí, pero sí, eso también quería yo mencionar. Muchas veces tenemos que biopsiar esos riñones para saber qué pasa ahí. Cuando tenemos una enfermedad renal diabética o tenemos una enfermedad renal en la obesidad y vemos que hay cambios bruscos en la proteinuria, en el caso de la diabetes, a pesar de un buen control de la glicemia, a pesar de una edad temprana, con un fondo de ojo normal, una proteinuria brusca, un cambio en la creatinina, y hay que hacer una biopsia en esos casos. En el caso de la obesidad, aunque es difícil, lo mismo, si la creatinina va subiendo, la proteinuria es de rango ya llamativo, aparte de las medidas higiénico-dietéticas y de uso de estas drogas, ambas, habría que biopsiar para saber qué pasa ahí, porque nos va a determinar una buena biopsia si hay una enfermedad inmunológica también concomitante. Mi base de datos ahora es más de 500, le digo, tengo una base de datos más de 500 pacientes y ahora comencé a separar los que tenían hipertensión, los que tenían diabetes y me está quedando solamente los pacientes con obesidad y con proteinuria. Vamos a ver qué pasa, a ver si le podemos seguir estudiando. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Ahí llamando y te vamos a ayudar, no te quedes solito con el paciente. No. A las órdenes, doctora Tilio. Porque me llamó mucho la atención, ¿verdad? Nosotros vemos muchas neurosas. Porque me preguntaban, ¿le comenzamos a estos pacientes alguna medicación? Pero como son pacientes que van a bariátrica, la otra opción es, digo, ¿qué va a pasar después de la bariátrica? Entonces ahora armamos ya un protocolo que post-bariátrica vamos a comenzar a chequear, porque post-bariátrica se pierde el paciente, bajan 20% y no te viene mal la consulta, ¿verdad? Entonces ahora formamos una base de datos, se está armando un app para hacer el seguimiento y para poder reclutarle de vuelta para ver qué pasa, porque... Mira, yo te diría, pero esto ya por experiencia, porque no es evidencia, ¿verdad? Yo te diría un poco qué tipo de proteinuria, qué grado de proteinuria, tiene o no afectación renal, cómo está el seguimiento, hace hipertensión, es reacia a la hipertensión, entonces fenotipar el paciente, porque si la obesidad produce realmente proteinuria por causas inflamatorias, la proteinuria no suele ser, pero no tan grande, ¿verdad? Ahora, si tiene una proteinuria de 20 gramos o la creatinina está subiendo, en diciembre tenías 1 y ahora tenés 2,5 de creatinina, algo está pasando, ¿verdad? Eso, te digo, comenzamos recién, ¿verdad? Algo que llamó la atención, comenzar a mirar, a leer también, porque algo que no dimos en la facultad ni nos di en la residencia, ¿verdad? Entonces, y tenemos una población, 30 y pico % de la población paraguaya tiene obesidad.
Entonces yo dije, bueno, estos pacientes pueden ser los futuros renales crónicos del Paraguay y en vez de tener diabetes como primera causa, tengamos el paciente en diálisis por una nefropatía por obesidad, ¿verdad? O sea, no sé, ¿verdad? Pero eso sí, o sea, O lo peor, Atilio, si no lo tratamos a tiempo, precozmente, y no identificamos una glomerulopatía, le hacemos nuestra bariátrica, se pierde, como vos decís, y esperamos que baje y nos perdemos el tiempo para hacer una biopsia e iniciar precozmente un tratamiento, va a ser una cosa muy perjudicial, así como dice la doctora, así ronda la criminalidad en algunas cosas, ¿verdad? Sin ánimo de ofender ni nada, ¿verdad? Pero sí hay cosas que no se nos pueden pasar, ¿verdad? Una proteinuria debe ser investigada. Toda proteinuria debe ser investigada y el tratamiento debe ser holístico, con todos los colegas que deben participar de ese equipo, ¿verdad? Hoy en día es así como debemos trabajar. Estoy absolutamente de acuerdo, por eso que es un capítulo interesante. Y bueno, algo decía Alicia, ¿verdad? Una de las cosas que también habló del tema de la inercia, cuando comencé a inhibir el SGLT2, ¿verdad? Y yo una vez dije, bueno, pues evidentemente los inhibidores de SGLT2 vamos a tener que poner en algún momento en el agua potable, ¿verdad? Porque los beneficios que vemos y los números que vos mostraste, que no hace falta tener más de 30 miligramos por gramo de proteinuria para comenzar en un paciente, eso hace que yo quería decir algo podamos cambiar la historia ¿verdad? natural. En la charla que yo he dado hoy en SGLT2, yo siempre recalco eso, ¿verdad? Ya que tenemos que mirar todo el punto de vista cardio-reno-metabólico, obviamente, las indicaciones en cardiología son mucho más precoces que en nefropatía. 1. 2. En cardiología se ven los resultados muchísimo más rápido y en nefrología tenemos que ser pacientes. Si ustedes ven tanto el DAPA-CKD como el EMPA-Kidney, ustedes ven que la curva se separa allá después de 12, 14 meses más o menos. E incluso la tasa de filtración glomerular inicial cae cuando va a empezar a usar DAPA, EMPA, y la gente se asusta y suspende el tratamiento, ¿verdad? Entonces hay que ser paciente con la DAPA, EMPA, en el caso de los renales, y no esperar tener resultados a los 3, 4 meses. En el caso de los cardiólogos, y si ellos ven rápido esos resultados. Bueno, excelente. Esta pregunta es para Alicia Elbert. Bueno, excelente tu charla, siempre aprendiendo. Respondiendo a tu demanda de ¿a quién no? Yo trabajo en una unidad de hígado graso y cada vez tengo más pacientes diabéticos, cirróticos, descompensados en el consultorio. Y las guías clásicas dicen que cuando llega a esa instancia hay que pasar la insulina. Sin embargo, ya hay trabajos publicados con el uso de empaglifosina en pacientes en este estadio. ¿Cuál sería el límite para seguir con la EMPA o suspenderla? Porque generalmente también tienen afectación renal. Si querés, ¿qué tal, Adri? Gracias por el piropo de la charla. Si querés que te conteste del riñón, sí. Del hígado, prefiero no contestar. No atiendo pacientes con cirrosis, soy muy cuidadosa en no hablar de lo que no hago todos los días en el consultorio. Con respecto a la enfermedad renal, si vos le pusiste, como dijo el doctor, al principio hay una caída, hay que explicarle al paciente que esa caída es lo hemodinámico, que al principio nos parecía que era lo único importante con el SGLT2. Hoy yo creo que eso es importante, pero la verdadera protección es tubular y cardíaca a nivel de la célula, la autofagia, la inflamación y un montón de otros mecanismos increíbles que tienen la bajada del ácido úrico, el aumento de magnesio, hay un montón de efectos. Al riñón, hasta que no entra a diálisis, se puede dejar. Me vas a preguntar si en diálisis se puede. No te podría dar la respuesta porque no tenemos trabajos para eso. Probablemente un paciente con insuficiencia cardíaca le pueda mejorar, pero hay que esperar los datos. Yo en enfermedad, si se lo pusiste correctamente, hace un poquito de ruido cuando el paciente está muy cerca de 20, ¿no? Uno le da un poquito de cosita a todos que caiga, pero hoy en día vemos que de verdad, como dijo el doctor, cae y después se estabiliza. Hay que explicarle por si otro doctor le hace la curva ahí y le dice, uy, te empeoró la función.
Con respecto al uso en diálisis, bueno, el último fue el Empakidney, que bajó la indicación hasta 20 de clearance. Pero si ya lo estaba usando, puede usar hasta diálisis. Pero su uso en diálisis, hay un estudio que se llama DAPA Life Cycle, que va a salir probablemente en el 2025, no me acuerdo, que enrola pacientes en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y en trasplantados. Y hay chicos y estudios en todas partes del mundo que estudian la ISGLT2 en trasplantados renales, en New Onset Diabetes post-trasplante. Y también hay estudios que usan semaglutide para bajarle peso a los pacientes a quienes se les está preparando para trasplante renal, ¿verdad? Entonces hay muchos estudios, pero estamos acumulando evidencia. Entre tanto, el uso de SGLT2 en diálisis llamamos off-label, ¿verdad? Bueno, damos las gracias a nuestros expositores. También damos gracias a todos por su presencia y les invitamos a la correcaminata el día sábado a partir de las 7 horas. Pueden venir igual si todavía no compraron las remeras, igual para acompañar. También les esperamos las siguientes charlas a partir de las 14 horas.